Esto es No Me Dijeron, el podcast donde diseñadores, creativos y artistas hablamos de lo que jamás nos contaron en clase. Aquí revelamos las cosas que aprendimos con el tiempo y que nadie nos advirtió. Yo soy Ili, tu host de este programa. Soy profesora de la Universidad de Monterrey y hoy nos acompaña en el podcast Mafer Culebra. Ella es profesora de diseño industrial de la Universidad de Monterrey. Mafer, bienvenida, No Me Dijeron. Me da mucho gusto que estés acompañándonos y que podamos hacerte unas preguntas el día de hoy. Me da mucho gusto y te agradezco mucho que nos hayas acompañado porque además de que eres una de las profesoras que yo encuentro más cercanas y más elocuentes del CRGS, tienes una sensibilidad muy particular para entender procesos, pero sobre todo para compartirlos con las personas. Entonces vamos a comenzar y no de manera de lo que viene en el CV o lo que podemos encontrar en tu LinkedIn. ¿Tú cómo te presentarías? Ay, fuertes preguntas, ¿no? Me encanta cómo cambiamos esta situación tan rápido en el inicio. Bueno, soy una persona, me gusta eso de las personas, creo que soy una persona muy intensa, o me definen como muy intensa todo el mundo, y eso justamente tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y eso me ha llevado a muchísimas cosas. Fíjate que me cuesta trabajo definirme todo el tiempo, porque ha estado cambiando como muy raro, entonces hoy, no sé, hoy andamos muy bien. Sí, también depende mucho del momento en el que nos encontramos. Yo creo que cuando estamos en nuestra etapa universitaria, a veces pensamos que, ay no, cuando tenga 25, cuando tenga 28 ya va a estar todo definido, voy a hacer esto y esto y esto. Pero la realidad es otra. Sí, pero no. No sé, es algo, bueno, yo estudié humanidades, y eso me marcó mucho en mi crisis de los 30, por eso vamos cambiando como raro. Y algo que me gusta mucho de cuando estudié fue un señorcito pues muy señorcito, la verdad, porque es un señor grande, ¿no? Y se llama Heidegger y es del siglo pasado, del siglo antepasado. Y él dice que siempre estamos en esta decisión de sí y no, ¿no? Entonces, y como siempre estás en esa decisión, el no te da miedo. Y el no es la incertidumbre y dices, es que me lo voy a perder. Pero siempre que das un sí, ese sí te lleva a otras cosas y no sabes cuáles. Pero aunque ese sí se ha equivocado, ese sí te va a decir qué quieres y qué no quieres. Entonces vas a regresar o no, pero estás en esa toma de decisiones, vas constantemente. Entonces, de estudiante pensaba muchas cosas que quería hacer y sí fui haciendo varias de esas. Entonces, hay una parte de mi vida que digo, órale, ya la construí, si era más o menos lo que quería, pero no de cómo me lo imaginaba. Justamente hace pocos días estaba revisando el closet en mis cosas y encontré unas hojas que guardo de proyectos que me gustaría hacer y cosas que me inspiran. Una hoja decía, cosas que hacen a mi corazón cantar, qué poético. Claro. Y entonces hice una lista de cosas. Cuando tenía como 2 años aquí en la UDEM y una de esas decía, quisiera hacer un podcast. Y pasaron los años, o sea, literal, pasaron como 5 años y ayer volví a ver los papeles y yo dije, ¡oh! Ni me acordaba que en esa época lo había, o sea, era algo que yo quería hacer. Y es que a veces rumeas ideas, o al menos yo sí, ¿no? De que están ahí, dices, ay, es que está chido, pero a veces la atmósfera o el contexto, y eso lo he aprendido ya con los años, a veces no lo puedes forzar. O sea, porque no tienes como todas las herramientas para hacer esa idea o impulsar esa idea, porque al final del día, si hablamos de que estamos aquí porque somos creativos, o sea, el creativo no solamente fantasea cosas, o sea, las fantaseo y luego veo, la puedo hacer o no, y luego la traigo a lo que sea que es esa existencia, y ya en el mejor de los casos le doy mantenimiento. Claro. ¿No? Entonces, creo que eso es lo que va pasando cuando tienes más experiencia o más tiempo siendo diseñador, que eso es una cosa que me conflictúa a veces mucho, el de ¿soy o me han hecho? O estoy siendo. O estoy siendo, como el verbo to be, eso siempre me confunde como, a ver, soy, pero estoy, pero... Y por eso me dices, ¿quién eres? Es que, pues, yo estoy, pero también soy un suceso que se me hace muy chido de momentos que me han llevado hasta aquí, entonces muchos de ellos ni siquiera los controlé. O sea, solo estaba ahí, ¿no? Entonces creo que la parte interesante es de, ok, tengo estos pensamientos y tengo estas ideas y quiero hacer esto. La diferencia es, me acciono o no cuando viene la oportunidad. Y creo que esa es la cuestión, que no es suerte, es ser inteligente.
Es ser estratega, es decir, hijo, me lanzo o no me lanzo a qué está pasando ahorita y te avientas. Y creo que eso es lo que a veces la gente no la arma porque dice, ay, no, mejor no, y tengo miedo, y ya, ¿no? Y ya pasó el momento. Y ya. Pero luego también justo volvemos a Heidegger de, sí, no, bueno, en ese momento dije que no y me pesó. Si vuelve a aparecer otra oportunidad. La voy a agarrar. Y si quiero eso, la voy a agarrar. Si era algo pasajero, porque luego eso pasa mucho como con la neurodivergencia, el que tienes un chorro de ideas y las quieres ser todas, pero no puedes ser todas. Y a mí lo que me ha costado mucho es el desapego de las ideas. De quiero hacer todas, pero no tengo la capacidad, no tengo a veces la experiencia o no tengo ni siquiera yo la capacidad humana. Maybe la idea necesita 100 personas. ¿No? Y ese es otro tema muy diferente. Y en esta de lo que hablabas de la secuencia de momentos, cuando tú, pensando en la secuencia de momentos y la Maffer que estaba en la universidad, ¿así eras en la universidad o cómo te describirías en la universidad? Ay, mejor que me escriban otros, ¿no? ¿Cómo te acuerdas? Rebelde, bueno, ahora lo sigo siendo, pero más argumentada, encaminada y no en un azar sin sentido, caótico, ¿no? Porque creo que desde chiquita había cosas que decía, ¿por qué? Y es algo que luego, es que mira, luego ya como profe vi, es que los por qué son bien importantes, pero son bien horribles. O sea, porque te mueve mucho, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué tenemos estas cosas, no? Y desde chiquita tenía esos porqués es que esto, ¿por qué, no? Y te lleva mucho entonces a por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, y eso me lo dijo una colega, y por qué pienso lo que pienso. Porque el cuestionas hacia afuera, pero también te cuestionas hacia adentro. Y en ese momento, y creo que eso les recomiendo a la gente que lo ve, o las personas que piensan muy confundidas y no saben a dónde van, es que pues eres una persona muy novata en la vida. O sea, yo no sabía muchas cosas que sé ahora, y fue gracias a ese como viene y va, tejemaneje de sí decido, pero me arriesgo, pero no entiendo nada, y ya con el tiempo y ya después de algunas crisis de la edad creo que es bien importante la reflexión de tus cosas, ¿no? Y autoconocerte. Y de tus porqués. Por ejemplo, cuando estabas en la universidad, ¿qué eran las cosas que más que emocionaban o apasionaban? La carrera me emocionaba mucho, era como muy nuevo todo, y esta parte como de la parte de hacer con las manos, y luego ya lo entendí en filosofía del diseño, que es como este flujo en el que estás, ¿no? Y que no es pesado, pero al mismo tiempo estás muy zen porque estás viendo cómo construyes y incorporas esta parte kinestésica que a mí se me hacía bien chida. Que no sabía que era eso en ese momento, porque antes, o sea, y me lo dijo también Cristina Guzmán, espero estés viendo esto algún día, me dice, es que cuando llegas a la creatividad dejas de pensar conocimiento a generarlo tú, y eso es bien intimidante, porque tú tienes que tomar las decisiones, tú tienes que saber a dónde vas, o sea, ya no es alguien que está detrás de ti diciéndote qué hacer, y cuando tienes 20 años y que apenas medio sabes quién eres, creo que eso es lo intimidante de arriesgarte pues a ver cómo te va, y luego tienes las calificaciones de otra manera. Entonces, de chava, era como muy estricta en que tenía que sacar la escuela porque si no me iban a regresar de foránea, y eso era un no. Claro. Porque lo que me importaba... Porque se acaba esto. A mí creo que de chava lo que me importaba era la libertad. O sea, la libertad de los tiempos, momentos, y eso creo que me ayudó mucho a... Estuve pensando esta conversación, obviamente, antes de esta situación, ¿no? Y una de las cosas era que me quedó como en esas varias pensadas, era tomé decisiones mías. No porque alguien me dijo, o no porque alguien... A veces sí, tomas consejos, ¿no? Y tienes gente a tu alrededor que te da consejos, pero esos consejos pues vienen de un lado que pues no es... Esa persona sí te quiere un chorro, ¿no? Pero no está en tu cuerpo, ni en tu vida, ni en muchas cosas. Entonces, por más que tú quieras pasar esa información, se va a quedar corta de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando ya me apropié mucho de mis decisiones, ya no me podía ser para otro lado de ¿quién es responsable de esto? Pues yo me metí aquí. Ajá, ¿no? Entonces, era entre ese sí y no de Heidegger, era, híjole, pues es que esto
yo me lo traje a mí misma y no puedo responsabilizar a nadie más. Y eso me llevó a conocer, bueno, estos son mis límites, que también me llevó, por ejemplo, de chava me metía en, no te dije que en problemas, pero en situaciones que podían ser peligrosas. De riesgo. De riesgo. Y que ahora lo veo de grande y digo, ¿cómo no me di hasta lo que me podía pasar? y no es un consejo, y sí y no, porque sí esas experiencias me hicieron ver hasta dónde. Pero el problema es que Puede en los haber sido, límites, y luego te quedas con unos vicios no tan chidos, ¿no? Entonces también aguas, aguas, es como el conocimiento, o sea, algo que le tengo mucho respeto al conocimiento es que no lo puedes desver. Una vez que lo aprendiste ya se te quedó, así como si viste ciertas películas, ciertas memes, ciertas cosas, te va condicionando y formando, entonces creo que tengan cuidado con lo que se alimentan, gente en general. Claro, y hay ciertas cosas que a veces ni siquiera de manera consciente sabes que te están afectando, pero afectan la manera también en cómo tú te percibes a ti misma y cosas que te pueden generar, por ejemplo, a corto o a largo plazo, incluso hasta mayor ansiedad o mayores temas de que, ay, ¿sabes qué? Ahora esta es la percepción o la autopercepción que tengo de mí. Y eso es bien difícil con las decisiones, porque justo, pues es que la corriente o las decisiones de toda la masa va hacia un lado y a veces tú no. Entonces, la tendencia es desconfiar de ti mismo, de si todos van para allá, pero yo quiero ir para acá. Y estoy bien, no estoy mal, y creo que también ahí viene un problema de decir estoy bien, estoy mal. Solo es una decisión que estás probando, ¿no? Claro, y luego el síndrome del impostor y pensar que no Ay. somos suficientes y pensar que la regué o, por ejemplo, que tu identidad se va haciendo de la serie de decisiones que vas tomando. Ay, no, es que ella es la que hace esto, ella es la que no sé qué, y tú así como que a veces tal vez estás probando cosas de intensear, no sé, en la escuela y luego, ay, es que es la matada. O estás intentando dedicarle tiempo a otras cosas. Ah, es que es floja. Ah, es que le vale. Fíjate que ahora en la hermosa terapia, eso se me hace tan difícil de desaprender el prejuicio. Porque justo lo que aprendes en terapia es, las cosas solo son, nosotros nada más le estamos poniendo muchísimas capas de significado a todo eso. Y eso me pasa mucho en clases también. O sea, cómo controlar a lo que el estudiante quiere o no que sea el proyecto. Y el proyecto no es lo que quiere el estudiante o tú o yo. Es lo que dice el problema y cómo se va desarrollando el problema. Entonces, a veces ese desapego sí cuesta mucho en la creatividad, ¿no? Y sí te pega mucho en el soy creativo o no, y luego tengo todos estos discursos que me dicen qué debo ser o no. Entonces, a mí sí me ha costado como quitarme todas esas capas de quién me dicen que soy y quién soy. Y quién quiero ser y por qué estoy pensando estas cosas. O sea, ¿en qué momento esos pensamientos intrusivos es como, a ver, no, espera? Y creo que recordar mucho, y creo que es la parte muy, a veces, cuando tienes tanta experiencia o que no lo has desarrollado tanto, el decir que no a esos pensamientos, que tienes la opción, recordar que tienes la opción de, no, esto no me gusta. Y no sentirte así. Ajá, pero pues es un jale. Es un gran trabajo. ¿Crees que eso de cambiar la perspectiva y cambiar y reescribir eso es de los retos más grandes o fue de los retos más grandes para ti mientras estudiabas o cuál fue el reto más grande mientras estabas estudiando? Uy, lo que pasa es que diseño industrial me rompió completamente. O sea, me rompió en todas las estructuras que yo tenía pensadas de estudiar, hacer las cosas, decidirme, es trabajar en equipo, o sea, diseño industrial es sumamente complejo. O sea, nunca había tenido problemas en la escuela, siempre era de estudio el anterior y ya. O sea, la verdad lo normalicé. Ahora veo que es un privilegio muy cañón tener, perdón la palabra, tener la agilidad mental que tengo. Pero lo normalicé mucho tiempo. Y cuando llegué a diseño industrial fue de, ala, ¿esto cómo se come? No tengo ni idea cómo funciona y hacerlo un día antes no me está funcionando. ¿No? Entonces fue como, a ver, necesito hacer esto, pero también soy foránea y también quiero salir y quiero, o sea, entonces yo creo que subconscientemente fui muy inteligente como para trabajar un chorro de lunes a viernes y de viernes a domingo, con permiso, yo voy a disfrutar estos 20 años, ¿no? O sea, sí creo que eso me permitió como un balance interesante en, pues sí, trabajar muy duro, pero también descansar o irme de parranda igual, ¿no?
Claro, era el trabajo duro y hecho fiesta igual o más duro. Pero también tiene que ver porque los proyectos van siendo más complejos y yo creo que en la carrera te vas apasionando y también el nivel de exigencia va cambiando conforme avanzan los semestres. Sí, sí, una vez una estudiante me dijo, oye, ¿en qué semestre se pone más fácil? Y yo, no, es que cada que se pone más difícil, por eso necesitas estar chida ahorita. Se pone más Ajá, y todavía le digo, No. bueno, maybe se va a poner más fácil cuando tengas mi edad. Y no, sí y no. Depende, porque yo creo Ajá. que si no quieres retarte más, pues ya estás, igual Ay, pues te sí, pero mantienes, ya ¿no? te O pones sea, bien es válido, Titanic. pues igual, ¿no? O sea, es que, no sé, creo que hay gente que llega muy cansada a los 30 a veces, ¿no? O gente que no se cansó hasta los 70. Ey. Entonces no lo sé, pero sí yo creo que de repente bajarse del barco a retomar qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, creo que también es bien importante. Pero también vale la pena a veces echarle toda la intención y todo el tiempo a un proyecto que te apasiona, sobre todo los de la carrera. Yo creo que, bueno, no sé tú, pero yo creo que hay proyectos donde si no le hubieras echado las mismas ganas, no hubieras, es que es una serie de pasos, no hubieras llegado donde estás, pero, No lo sabía. ajá, Entonces, y luego entre el síndrome del impostor y esta validación externa intensa que uno, bueno, al menos yo tenía en mis 20, era de todos mis proyectos tienen que estar súper top y yo voy, o sea, en esa fantasía utópica ególatra de la situación, entonces yo le echaba ganas a todos mis proyectos. O sea, todos los proyectos tienen que estar chidos, ¿no? Entonces, pero como le echaba ganas a todos, pues obviamente unos estaban muy cuchos, porque no se podía esa cantidad de trabajo. Sí, de trabajo, o sea, y ahí te vas dando cuenta de, es que no es que seas, a veces no es tanto que seas bueno o malo, es que tanto tiempo tienes para hacer las cosas, ¿no? O sea, y exacto, o sea, que tanto quiero hacer 5 proyectos, pero no estoy durmiendo y maybe estoy siendo esta persona súper horrible, porque sí, ya ahora soy una persona muy encantadora, pero hay personas que sí que me conocen y pueden dar ese testimonio de no tan linda persona ahora, en ese entonces, ¿no? Entonces... No, y son cosas que, por ejemplo, a mí sí me hubiera gustado que me dijeran, relájate un buen. O sea, no todo el tiempo que le dedicas a los proyectos Es que es bien difícil. es sano. 20, o sea, ¿no? es que hay un punto en el que no es sano. O sea, ¿sabes qué? También relájate con los tiempos. Y creo que esa es la parte como el ciclo extraño que tiene la creatividad, porque no es, te digo que como a veces fusionas soy, hago, porque a ver, soy profesional, pero, o sea, mi vida no es, o sea, mi vida no es solo profesional y mucha parte de la creatividad, o sea, está en mi casa, está en mis hobbies, está en cómo arreglo el refri, o sea, en cómo tengo el proceso de limpieza con mi esposo, o sea, no es... Se explaya, está por todas partes, ¿no? Entonces, a mí lo que me cuesta mucho trabajo ahorita es que, sí te voy a ser honesta, me apasiona mucho mi trabajo, pero ¿qué tanto me apasiona como para olvidarme de mí? Exacto. Y de mis necesidades más que nada físicas. Eso es lo que me da mucha risa. O sea, ¿cómo puedo hacer de nada más me importa esto y puedo olvidarme de que ya son las 5 y no he comido? Pero es que ese es otro punto que vamos a platicar el día de hoy. Sí, claro, introduciendo el tema. Claro. Ahorita que tú estábamos platicando de cómo eras en la universidad. Ahorita que tú estás en la universidad, pero del otro lado, Sí. no, tengo una amiga que dice, es que Ili, tú eres tan ñoña que nada más cambiaste de lado. O sea, te gustaba tanto la escuela que nada más te cambiaste de lado, Sí. del asiento de los estudiantes al del maestro. Y a ver, ahora te pregunto a ti, ¿por qué? Porque yo sé por qué estoy aquí. O porque me encanta esta situación que ni siquiera estaba buscando ser maestra, pero sí me gusta estar de este lado también. Yo durante muchos años decía que yo jamás había pensado ser maestra, hasta que mi mamá una vez me dijo, Ili, cuando estabas antes de entrar a la escuela, así de que pre-kinder, y veías que tus hermanas se iban a la escuela, tú te quedabas en la casa y te ponías a enseñarle a tus peluches. Y sentabas a tus Ay, qué peluchitos. hermosa. Ay, no puedo. Y no solo eso, les enseñabas algo y les decían, hoy vamos a hacer un dibujo de lo que ustedes quieran. Tú dibuja un árbol, tú dibuja no sé qué. Y te ponías a hacer las actividades de cada peluche. Y luego las exhibías. O sea, de los dos lugares, aparte, o sea, me encanta. Y entonces decía mi mamá, o sea, yo nunca te dije cómo era una escuela. Yo nunca te dije cómo se sentaban los niños, pero tú lo ponías así, de que ponías así tus peluchitos y te sentabas y luego platicaba uno y luego se sentaban o luego en ruedita. Y entonces
yo nunca me imaginé ser maestra, pero me di cuenta bueno, ahorita me di cuenta que lo sabía desde chiquita, pero me di cuenta en el proceso que estaba en la maestría que me apasiona mucho compartir para que los demás no batallen lo que yo batallé. Sí, sí, ese es uno, sí. Sí, compartir conocimiento se me hace increíble. O sea, creo que si ya lo hice y te lo comparto y lo vamos sumando, es que mira, es una parte de la construcción del conocimiento, es lo que trae este micrófono, estas sillas, todo. Y no sabemos, o sea, no le damos las gracias a ninguno de esos personajes en la historia a veces, ¿no? Es lo que se nos olvida. Yo honestamente, o sea, no diría que me rogaron, pero sí me estuvieron insistiendo bastante porque tampoco era como esa situación de quiero ser maestra, pero sí encontré compartir conocimiento, es eso que vas creciendo. O sea, diseño industrial es muy lindo porque sí construyes algo y es para personas, pero tú tardas mucho ver en el efecto de ese algo, ¿no? Y la producción y el uso final. Y al final del día a veces diseñas 3 cosas o sea, ¿sabes? Y la verdad estoy harta que ya dejen de diseñar termos, gente, por favor. Ya tenemos suficientes termos, por cierto. Y justo, cuando doy clases, o sea, no tengo que esperar esos meses, años. En un mes a veces o sea, y obviamente esto también me da una responsabilidad de que digo, hola, o sea, de que en dónde estoy, pero es súper nutritivo, ellos me enseñan un chorro, o sea, aprendemos muchas cosas, es un ambiente como justamente, y lo hablo con muchos colegas de qué tan diferente es de la industria tan cosificada, tan opresiva, ¿no? Sí. Y que aquí es fluir de otras maneras. Inclusive sí te diré que hay cierto también gran diferencia justo en esta parte de creatividad de hacer y te enseño a hacer tus ideas a nada más toma esto para que lo repites en el examen, ¿no? Como entonces, yo les digo, es que hay una diferencia entre enseñarte a hacer maquila y enseñarte a pensar. Sí. Y por ejemplo, por eso los procesos en la escuela tardan tanto. Yo les digo, en las prácticas te van a pedir hacer 3 logos en un día. Aquí nos tardamos 3 semanas en hacer un logo. Pues para que lo entiendas. O sea, exacto, porque te estoy compartiendo el proceso, tienes que entender, tienes que buscar referencias, tienes que buscar teoría, o sea, cuando ya salgas, ya tienes que hacerlo diario, pero ahorita estamos llevándonos lento. Ejercitando. Exacto. O sea, conectando neuronas, les digo, conecta las o sea, neuronas. No quieres ser este señor super fit o señora o lo que sea, o sea, tipo el primer día, ¿no? Pero creo que es una cuestión de paciencia que también a mí me costó mucho trabajo de chavita, ¿no? Yo ya quería lo que sigue y hay que hacer más cosas y demás. Y creo que sí, ya con el tiempo es no, integremos paciencia en el proceso, dejemos que cuaje, que se madure, o sea, las buenas ideas toman tiempo, ¿no? Pero creo que cuando estás chavito... Y es algo lo que quieres es vivir, ¿no? O sea, creo que hay que experimentar todo ya mañana en un día, ¿no? Y es algo que se ha acelerado muchísimo en las nuevas generaciones, la inmediatez o todo eso de que ya esté ahorita. Yo creo que tenemos muchas ventajas de las redes y de que estemos tan conectados, pero también eso nos acelera a ver solamente el resultado. Y bueno, creo que ya lo teníamos en nuestra generación de que nada más queríamos ver el pero no te podías comparar con 8 billones de personas en Instagram. Y creo que por eso mi gran rebeldía ahorita es ir lento. O sea, y me resisto, pero hoy, qué difícil es. Bueno, volvemos al tema de vas contracorriente de estoy viendo que no está jalando esta situación de ir rápido y sobre todo mira, si hablamos de hacer un termo, pues sí, te hago 3 termos en un día. Pero si estamos hablando de problemas más complejos, a ver, por eso no hemos solucionado tantos, porque no le hemos invertido el tiempo suficiente a generar soluciones. Y algo que me gusta mucho en ingeniería es, hay que correr al error, hay que accionarte al error, porque mucha raza se queda en, lo pienso, fantaseo, ay, la utopía, no. Y lo difícil es accionarte a hacer algo y tener esa parte de quitarte el miedo de que te va a rebotar el error y te va a gritar. A mí la verdad me da mucha risa a los programadores, porque mira, a mí me grita el error, pero no me grita tan feo como el programador que le grita que el error y está crashando el sistema, ¿no? O sea, si le grita, o sea, horrible. A mí mínimo, pues igual me manda un fax, ¿no? De, oye, estás mal, ¿no? Pero... Y es eso, o sea, es esa frustración en la que tienes que trabajar y en ese aspecto, o sea, en nuestras áreas tiene que haber una resiliencia emocional, pues interesantemente desarrollada.
Sí, y es complejo cuando a veces no lo conoces o a veces no sabes cuáles son las maneras en las que tu cerebro está conectado. Porque, por ejemplo, en nuestras áreas creativas yo creo que tenemos perfiles que son muy creativos, perfiles que buscan hacer cosas, pero también perfiles con muchas neurodivergencias. Sí, muchas. Es que, ¿Todas? mira, yo siempre me sentí como, sabía que era como diferente, pero siempre quise ser normal, ¿no? Y cuando se puso de moda esta onda de la neurodivergencia, como que había cosas que me hacían clic y cosas que no. Pero los alumnos eran los que de repente me decían, claro que tienes. Y yo, ay, seguro, da igual, ¿no? Y les daba un poco el avión, la neta, ¿no? Pero pues sí, o sea, ya cuando me fui empapando el tema y ya no me pude hacer para atrás y ya tuve mi Ya diagnóstico. sé. Ajá, ya sé, porque ya era de, pues sí, y también el internet, todo invasivo, pues me empezó a atacar también, o sea, que esa es otra, o sea, tú nada más empiezas a, ponte, tú no lo piensas, tú piensas que te está, sí te está espiando, pero el chiste es cuando lo empiezas a verbalizar, es cuando empieza ese ataque, ¿no? De Tiene la otro sentido. información. Entonces me empezó a atacar. Y yo, sí. Y de repente sí empezó a ver una misinformation. Ajá, falta de información. Falta de información de que yo ya estaba de seré y ya empezaba a ver información que ya chocaba. Y yo, no, es que tipo sí o no. Y también ya empecé a tocar como temas así de autismo. Y yo de, órale, qué loco. Y esto sí también. Y lo empecé a identificar cada vez más, ¿no? Entonces, sí es pues es una situación, pues a mí me interesaría saber que es que no tenemos ni herramientas, ni procesos, creo que ni ética para hacer eso de, bueno, ¿cuántos somos en realidad, Claro, es no? que es muy complejo y no es como que todos sean cortados con un mismo No, no, molde o no. con esa. Entonces, yo creo que sí sirve mucho acercarse con profesionales y no nada más estar de que viendo TikToks interminables, de que si tienes 3 de estos ya, o si tienes, porque como tú dices, hay cosas que no están bien, o sea, la información no es correcta. Pero Total. también en México no está tampoco tan No, fácil. no, para nada. Y en mujeres, también, menos. Entonces, mira, yo por otras razones, empecé terapia y ahí, o sea, y ya traía ese tema de tengo la dudita y no tengo la dudita, pero ya en terapia fue de, o sea, yo ya no tengo dudas, ¿no? Me dice mi psicóloga, o sea, después de ya Yo varias no tengo sesiones. dudas. Tal vez tú tienes, pero Ajá, yo pero no yo tengo no, y ahí dudas. empezó como justamente ese diagnóstico, ¿no? Que justamente ya, o sea, bueno, al menos mi proceso fue mucho de, bueno, empecé este proceso terapéutico, estaba viendo algunas cosas, y ahí apareció justamente de la agilidad mental, la hiperactividad, o sea, muchos traits, el interrumpir, el estar en 20,000 temas al mismo tiempo, o sea, por ejemplo, para mí es mucho interrumpir, pero no sé si te pasa. Haz de cuenta, me estás diciendo cosas y en esta conversación me está pasando de, tengo que recordar, mi de otro lado del cerebro está recordando lo que te tiene que decir para y seguir hilando lo que me estás diciendo, ¿no? O sea, porque pues al final del día Sí, es te como estoy tener escuchando de dos. manera Ajá. muy atenta. Pero, por ejemplo, yo creo que también depende de la neurodivergencia. Pero en personas que tenemos diferentes neurodivergencias, y cuando estamos platicando, sabemos que lo que te estás diciendo y te estoy interrumpiendo es porque te estoy escuchando y estoy pensando algo. Y es como cuando las personas que no son neurodivergentes no hablan y escuchan. Que esa es otra que cuando llegas a la universidad con los creativos, pues hay más alto índice Sí. de neurodivergencia, entonces te sientes un poco más cómodo y empiezas también a bajar como ciertas barreras y empiezas a ser más vulnerable porque estás cómodo. Entonces creo que ahí empieza el quirky, el entenderte y saberte y sentirte cómodo también con tus propias rarezas. Ajá. O sea, yo sí me considero una persona muy rara y creo que de viejita voy a ser una persona muy extraña. Más rara. Claro, o sea, Yo sí me imagino así que vistiéndome con un chorro de colores o unos aretotes o, por ejemplo, yo me pienso agria, pero está bien. Sí, yo sí, cuando decías más un poco rara me pensé amargadilla, más, ¿no? O sea, ya lo veo un poco. ya lo veo. Ya no O sea, está tan con lejos esto, de hasta ser. riéndome, obviamente, ¿no? Pero hay un poco agria, agridulce. Tenía una amiga que nos conocemos desde la universidad y dice, es que Ili, ya me están saliendo muchas canas y yo no puedo esperar, o sea, esa de que me salga uno o dos no está tan divertido para mí, pero yo quiero que se me pongan todos los chinos blancos, así de que canas, y mi amiga también es china, ay, no, bueno, risada, ay, no, ¿cómo crees? No, qué horror, y yo, no, a mí sí me encantaría, todo platinado, yo sería, o sea, el cabello largo, yo ahí sí me veo. No, no me imagino, o sea, sí, yo sí sé que me estoy agriando, sí lo puedo notar.
Es que, ¿sabes qué? De repente, bueno, creo que cuando vas creciendo vas entendiendo, obviamente, lo que no entendías de los adultos, ¿no? Ahora entiendo por qué mis papás llegaban de malas cuando después del informe y después de que veías que se gastaban los impuestos, decía mi papá, mi dinero se lo están gastando. O sea, mal. Y yo de que, ¿por qué está tan agobiado? Pero cuando pagas impuestos, y el SAT es otro episodio, lo que no nos dijeron del SAT, cuando son tus impuestos y cuando es tu dinero, dices, te da más coraje. Otro nivel de molestia contra las cosas que se están decidiendo. Sí, y la neta, miren, vas como... A mí me gusta mucho esta como... Es una analogía, es una analogía. Esa analogía de, miren, la vida es como un videojuego, o sea, estás niveleando tus cositas, o sea, a veces o sea, naciste con cosas muy chiditas en tu personaje, pero otras muy no tan chidas, o sea, entonces a veces sí te toca una revolcada de, híjole, ese skill, no, o sea, no tenía ni idea que lo necesitaba, pues, levelear, ¿no? Claro. Y pues, justo creo que después de varios big bosses, de varios grandes challenges, retos en el videojuego, pues ya te vas haciendo de tu herramientita, ya no lloras al primer problema, ¿no? O a la primera desvelada, o al primer se me rompió, por ejemplo, ayer me corté y ya es de, ay, sí me corté feo, bueno, espérame, ¿sabes? O sea, ya esa... Que en otro momento te hubiera parado muchísimo por todo lo que sientes, que te cortas, que te sientes mal. Y creo que esa es la parte de, pues, justo que siempre te decían, bueno, a mí me decían mucho los baby boomers hablando como de este conocimiento intergeneracional de aviéntate. Y hay muchas cosas que siguen siendo, pues, relevantes, ¿no? Creo que cuando le echan mucho entre generaciones es que considera que esa generación vivió ciertas cosas. Claro. Sácale el jugo desde su expertise y también ten el criterio de decir, es que está pensando esto porque vivió estas cosas, ¿no? Es un contexto, todos somos fruto de nuestro contexto. Y creo que eso es lo que la inmediatez friega mucho, porque no tengo tiempo de entenderte, no tengo tiempo de conocerte a esos niveles de profundidad de tu neurodivergencia, de tus quirkiness, de que no somos un molde de galletas todos iguales. Justo. ¿No? Y justo estaba viendo sí, un Instagram porque no veo TikTok porque me aliena mucho el sonido horrible, que no hay un nivel uniforme de audio. Pero sí decía de que, bueno, o sea, realmente, no hablando de las emergencias, pero sí de las personas, los nichos de personas menos privilegiados. Uh-huh. Y que gracias a esos nichos, si le hacemos caso a esos nichos, todos podemos vivir mejor. Interesante. Y sí. Sí, no, es que sí es verdad. Pero ¿cuánto tiempo me toma integrar esas premisas que son tan complejas en un sistema que es tan cuadrado y aburrido? Y que favorece aburrido. este consumo más rápido. Sí, también, o sea, por eso te digo, o sea, dejen de hacer yetis, o sea, no podemos hacer cosas menos aburridas, o sea, ya hay muchos, ¿no? Me acuerdo, sí, y si no tienen, hay muchos ahí en Objetos Perdidos, por favor, ya no pierdan sus termos. Tengo un tema casado con los termos, ¿eh? Disculpen. Yo tuve un tema, pero... Según yo, les hice un comentario a mis alumnas de que así suave, de que estaban usando una marca de termos que tenía metales pesados. Entonces les dije, oigan, consideren cuando estén comprando sus termos identificar qué metales tienen, porque ahorita están muy jóvenes, pero esa agua que están tomando todos los días en ese termo con esos metales pesados les va a hacer mal. Así se los dije como te lo estoy platicando ahorita. Uh-huh. Una semana después, no, es que después de la regañiza que Ili nos puso con el termo, y yo... ¿Cómo? Es que también depende de la generación, cómo tú lo percibes y cómo ellos lo sienten y lo reciben. Y creo que esa es la parte como muy de esa apertura a veces radical que tiene que ser de muchas partes, no solamente de una generación a otra, sino de todos, de dónde me lo está diciendo. Y sí, o sea, cuando uno está chavito, bueno, es que yo pensaba así. Pero porque eso era la vida que tenías. Ajá, entonces por eso me gusta mucho trabajar con ustedes, porque me hacen recordar justo ese camino que ahora tengo, o sea, y por eso me gusta compartirles mira, ese semestre no sabes cuántos haces les di, haces de mi manga, de mis estrategias, que mira, no, te lo regalo por favor, o sea, porque justo creo que la construcción del conocimiento es cómo todos juntos
logramos no sufrir tanto juntos. Claro, claro, porque luego me decían, ay, no, pero, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, empezando a dar clases en otra universidad, déjalos que batallen, no les digas, o sea, así como ellos batallan, como tú, y yo de qué, pero ¿por qué? ¿Qué tanto? Porque hay un poquito sí. No, sí, pero por ejemplo, no se trata de resolverles todo, pero ¿por qué en ese espacio se refería a la explotación laboral de estudiantes que tenían que llegar a hacer mucho tiempo de práctica sin paga y que los trataban mal? O sea, era ese. No, completamente. Entonces yo decía, o sea, que a ti te hayan gritado, que a ti te hayan tratado mal, que a mí me hayan tratado mal, porque me lo platicaba alguien de mayor que yo, Gen X. No significa que le vas a hacer eso a los demás. Exacto, no tiene por qué ser parte de un proceso, o sea, las cosas pueden cambiar, como dices, si todos nos ayudamos a cambiar las cosas. Bueno, y hablando del pequeño espacio de los estudiantes, porque voy a defender mi punto un poco creo que eso a la fecha se me hace increíble cómo vamos logrando esta experiencia de aprendizaje, porque el decir experiencia se me hace sumamente importante, porque es un teatro que estás teniendo con los alumnos completamente, ¿no? Entonces, por un lado, haz de cuenta, si te doy todo, no lo aprecias, porque, pues no, o sea, pues te lo estoy dando todo, entonces como no te costó, entonces, ¿qué tanto es que te cueste para que lo aprecies, pero que no caiga en tu salud mental? Exacto. Es una línea bien delgadita, o sea, y creo que sí es prestar atención cómo va cambiando, porque también esa es otra. A mí se me hace muy increíble ser profesor y ver cómo cambia. ¿Viste como en unos hace 3 años cambió radicalmente? Y es que antes, no sé, como que sí, siempre he tenido esta curiosidad como de las personas y cómo cambian, pero como individuos, pero en masa. No creas cómo me fascina eso y ver y también es un reto, no te creas, porque de repente me encanta verlo cuando no me golpea la ola, ¿no? O sea, obviamente. Pero al final del día creo que esa es la parte de la creatividad que sí me emociona mucho y que por eso, una de las partes que me gusta mucho de dar clases, las que estoy contando, pero también me reta mucho son problemas diferentes. Claro. Son problemas que el capitalismo no va a abordar porque no le interesa. Entonces, aquí hay un espacio donde sí lo puedo hacer. Y eso sí me interesa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo? Y yo creo que es algo que como profesoras con neurodivergencias son de las cosas que nos mantienen muy apasionadas por el trabajo, porque no hay un semestre igual. Es porque quiero. Y no hay un semestre igual al otro, la gente va cambiando. Sí, bueno, y sí, justo, hablando de diagnósticos, pues es que creo que sí te ayuda mucho saber o sea, es que, pues sí tengo es que no me gusta decir condición, solo, pues yo he vivido así toda mi vida, o sea. Es que yo creo que más allá de condición, las neurodivergencias, como yo ahorita las he manejado, es como si tú dices, tengo el cabello rizado, tengo los ojos cafés. Son cosas de tu cerebro, de cómo está conectado tu cerebro. Y el cerebro puede estar conectado de 25,000 maneras diferentes. Y ni siquiera sabemos nada. Yo siempre es la parte de, ok, sí hemos avanzado mucho científicamente y lo que quieras, pero mira, la mente no sabemos nada, por favor. Entonces, pero sí te ayuda mucho como a decir, mira, qué tanto. O sea, he ido contracorriente, ¿por qué no? O sea, realmente por mi contexto, porque nací en este cuerpo y es aceptar este cuerpo con todo lo que es, ¿no? Y esa mente. Y esa mente que o sea, bueno, creo que cuando estaba chava era como un Ferrari, ¿cómo se llama? Aparcado, yo queriendo manejarlo, ¿no? Pero tipo, y que le quitaba el freno de mano y se va por todas partes y ahora ya sé manejarlo, ¿no? O sea, pero sí ha sido pues una aventura interesante, ¿no? O sea, que creo que la entiendo ahora con las herramientas. Y antes sin las herramientas era como ir a ciegas. Justo, ¿qué herramientas, si nos puedes platicar puntualmente, qué herramientas has encontrado que sean útiles para navegar? Pueden ser apps, pueden ser rutinas. Creo que escucharte, eso es lo que estoy encontrando ahorita, que he hecho de manera inconsciente mucho tiempo en mi vida de esto no me está funcionando pero detenerte, ahora me tengo cada vez más a más partes del proceso de cómo o sea,
cómo me siento en esta parte, por qué no me gusta, me estoy cómoda o no, o sea, dónde sí estoy cómoda, o sea, la rutina creo que para el TDAH sí ayuda mucho. Ahorita estoy descubriendo si tengo rasgos de autismo por el TDAH o si tengo autismo o no, o sea, en esa onda neurodivergente. Entonces, yo soy una persona sumamente organizada, disciplinada y rutinaria, pero haz de cuenta que el TDAH me dice, sé rebelde, haz lo que quieras y no hagas esto. O sea, haz de cuenta, siempre me estoy peleando, pero ahora más bien, cuando tenía 20 me peleaba mucho. Ahora más bien, ¿cómo equilibro ambas partes? Tengo ciertos skills o ciertas maneras de hacer que me ayudan en ciertas cosas y otras no. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? En mantener una rutina. En mantener una rutina, el equilibrio, el también ser como muy amable conmigo. El TDA me genera la impulsividad de, hobby nuevo, vamos a comprar todo, solo quiero pensar en esto. Pero tengo una rutina del otro lado de, a ver, tienes una vida con estas cosas, o sea, tienes un trabajo, o sea, no es como de, ay, bueno, ahí se ven, ¿no? Entonces, ¿cómo te hackeas a ti? Y, por ejemplo, tener una rutina, pero también tener espacios en esa rutina para que no sea demasiado tan estricta que te lleve a quererla aventar por la borda y que luego, o sea, vayas así. Sí, entonces es por eso digo, escucharte mucho ahora pienso mucho en flexibilidad y en general pienso mucho en flexibilidad porque ya veo cosas que el caos necesita flexibilidad. Necesito adaptarme a cosas, entonces sí, como vas poniendo tus hacks de que, esto me funciona, esto no. Yo creo que, por ejemplo, saber qué es tu electrolito emocional es un básico. Así cuando tomas de más, cuando estás en una situación como muy pesada emocionalmente, bueno, ¿cuál va a ser tu ancla? ¿Cuál va a ser ese árbol que te vas a resguardecer, no? O sea, pero que lo tengas identificado, por ejemplo, ¿no? Porque creo que justo cuando tienes la neurodivergencia, pues de repente tienes como unos ciclos que no sabes qué onda y te puedes quedar como en un loop medio extraño. Claro, y ni siquiera te das cuenta. Y necesitas salir y necesitas conectar con la gente otra vez, porque luego muchas veces es así de que estás o en tu mundo o en tu mente o te retraes porque andas como más bajo de pila. A mí me pasa que de repente ando bajo de pila y necesito como retraerme, pero luego me gusta mucho y pero necesito volver a conectar para no quedarme en ese loop. Entonces sí o sea, bueno, es una cuestión de equilibrios muy especial. Creo que la vida es eso, y más en el mundo en el que vivimos ahorita de el amor y tu salud y tipo el trabajo y muévete. O sea, estás malabareando muchísimas cosas, ¿no? Y luego la raza cree que, bueno, creo que todos pensábamos que, cuando tenga 40, ya lo voy a tener todo resuelto. Todo equilibrado, ¿no? Y nunca tienes todo equilibrado. O sea, siempre hay uno que anda ahí como, ahí en la tensión, ¿no? Entonces creo que sí es ese trabajo como de aceptar que el caos está. Y va a estar y estará. Pero algo que me gusta mucho de esta parte de yo creativo o de pensarme creativa es yo tengo todos los skills para resolver ese problema. Solo tengo que confiar que lo voy a poder resolver al nivel que pueda. Claro. ¿No? O sea, y si no puedo, pues se cae y pues es lo que pude hacer, ¿no? O sea, y eso me da mucho consuelo en ese aspecto como de este perfeccionismo tóxico. Exacto. ¿No? Que me ha caracterizado y me ha llevado a muchas cosas muy chidas, pero también a un costo físico no tan chido. Y son habilidades que también al conocer tu neurodivergencia vas aplicando a las clases y también a que conozcan las otras personas, o bueno, tus estudiantes o tus colegas, estos hacks y estas cosas de, oye, claro, ¿sabes qué? Sé flexible, ¿sabes qué? Sé generoso contigo, ¿sabes qué? Este es el deadline, pero también cuídate. O sea, es ir buscando... Sí, es como lo integras, porque siempre es una invitación y cómo lo vas integrando ¿sabes que tiene mucho estas áreas? Que como tú estás proponiendo, tú defines el alcance. Entonces, a veces el alcance es, mira, superficiales. Y de repente hay alcances que dices, oye, amiga, es que eso es como doctorado. O sea, no tienes ni idea. No, a veces me toca antes de, oye, morra, a ver, tipo, bajémoslo 50 rayas de intensidad. Y creo que es saber, hay gente que necesita subirle de intensidad y hay gente que necesita bajarle, o sea, o cómo los juntas. Y cuando los juntas pasa magia. Y que sepan dónde están parados y que a veces, o sea, mira, ese es el tema que creo que yo confundí mucho en la carrera.
mi calificación no soy yo. Ningún número te define. Yo siempre le digo a mis alumnos, mira, cuando lo aceptes, porque no nada más es que lo escuches, cuando lo aceptes, ningún número te define, ni tu calificación, ni tu peso, ni tu edad, ni tu código postal, ni el monto que tienes en el banco. Tú decides si quieres o no y cómo juegas con esas Pero qué cartas. triste. Esa es ya la opción de cada quien. Qué vida tan ñac. Y esa es la invitación, Claro. porque eso es mucho de, mira, es que tienes la opción, pero tú misma estás decidiendo esta situación. Y sí me pasó, me acuerdo mucho que cuando estaba de estudiante, Cristina Guzmán de una vez me dio una clase y nos puso una cantidad exorbitante de cosas que dije, no, esto no se va a armar, amor. Y ya estaba como en séptimo. O sea, ya no estaba tan Chiqui. bebé. O sea, ya sabía que no se iba a armar y que yo no, o sea, no iba a sacrificar para que se armara. Ajá. Entonces sí me debatía mucho de, es que está muy simple. Y yo, es que para la cantidad de cosas que tienes, que quieres que haga, no puedo complicarme la vida. Y ahí es cuando empecé a ver mucho lo de factibilidad. O sea, no porque tengas la idea, significa que la tienes que llevar al 100. O sea, es justo cómo vas haciendo ¿qué recursos tengo ahorita? ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar o no? ¿Hasta dónde? Y todavía, a pesar de que pienses, como sea, vas a sacrificar un 30 o 40% más. Sí. Porque eres un novato y todas las ideas, mira, si hablamos de innovación, la innovación es que no conoces, ¿no? Lo que va a salir. Entonces no tienes ni idea cuánto te vas a tardar. Claro. Entonces, entre más inestable y raro el problema, más innovación necesita. Entonces, más Recursos recursos tienes, ocupa. pero no sabes porque lo estás testeando por primera vez. Entonces, estás ahí como los Spider-Man, entre la espada y la pared ¿y a dónde me hago? Y eso, pues, ahí les va a tocar, ahí va con el tiempo, sí, y ahí aprendes, o sea, ahí aprendes en el golpe. Nada más que es que tan golpe quieres. Era lo que te iba a decir. Hay golpes chiquitos y hay Exacto. golpes que te llevan al hospital. Y creo que ahí vas aprendiendo en esos límites de, ¿sabes qué? No sé, yo era mucho de, mira, traigo 3 proyectos, uno más que. Ay, sí, pero tampoco eres súper todo. Sí, pero uno es ingenuo. O sea, uno es O tiene un ignorante. ego muy grande. Creo que saberte ignorante, mira, ese tipo de cosas me dio mucha humildad. De, a ver, no eres esta. Ajá. Y te vas midiendo el de que, mira, me veo de esta manera, pero desarrollo de esta manera y también es a dónde quiero llegar y ahí te vas viendo, ¿no? Por eso te digo, regresando al quién eres, pues una persona que ahorita está resolviendo unos problemas. Claro. ¿No? Tengo unos temitas. Tengo unos temitas y ¿cómo se llama? Y mañana tengo otras cosas. O sea, sí, como me cuesta que me digas, pues... Estoy siendo. Estoy siendo. Me gusta Y también, por ejemplo, lo que ahorita decías de Spider-Man y de creernos otra cosa, muchas veces, y ya tú me dirás, hay personas que dicen, no, es que ser neurodivergente es un superpoder. Yo no lo creo tanto, la verdad. Yo creo que tiene su lado que te ayuda en ciertas cosas, pero también tiene otro lado que no están nada desarrolladas. Yo creo que sí puede llegar a ser un superpoder si tu contexto fue privilegiado. No, bueno, es que el privilegio... Es que mira, si desde chiquita voy a que me ayuden a las herramientas... Claro. Sí tengo un contexto en el de que mis padres saben de neurodivergencia... Uy, no. Y no hablemos si mi educación también va alineada, que eso está en años luz que pase. O sea, en las áreas creativas ya hay estos intentos o como estas escuelas, como ya en primaria y secundaria que tienen como estos programas, pero al final del día siguen siendo muy experimentales. Entonces, hablemos de privilegios. Claro. Claro, porque estas escuelas Waldorf y las escuelas que tienen un montón de espacios para justamente desde las sillas, los espacios sensoriales, etcétera, no están en las escuelas públicas. Y le falta un chorro. Entonces, más trabajo allí. ¿Sabes qué? Hace algo que no sé si es inspirador o más bien te agüita. Las dos al mismo tiempo. A mí me cuesta mucho como, ¿sabes cuántos genios hemos perdido en la pobreza? Claro. Totalmente. Porque no había el apoyo, porque no había cómo llegaran a la escuela, porque tuvieron que dejar la escuela O sea, mira, todas las áreas, inclusive lo vemos en esta cuestión de recesión, la raza no va a aventar a que su hijo sea músico. Claro.
Y la cuestión es que, mira, bueno, al menos sí les diré que como creativo creo que puede que, la verdad, no tengan miedo como papás a aventarlos. Yo creo que desarrollas herramientas increíbles para hacerla en lo que quieras. Sí, son transferibles. Las habilidades son transferibles. El otro día estaban diciendo que te ayuda muchísimo más aprender música para resolver problemas matemáticos que estar estudiando matemáticas. Y yo totalmente, porque música es ritmo, es tiempos, es sonido, son escalas. ¿Cómo lo aplicas? ¿Cómo no están? O sea, ¿cómo lo paso? Que eso también me causa mucho conflicto de lo abstracto a lo aplicable y tangible, que por eso también diseño industrial me rompió. Vengo de cosas muy, o sea, de conocimiento muy abstracto a pasar de ese conocimiento abstracto, juntarlo todo en un copy-paste impresionantemente grande de características, piezas que no tienen nada que ver entre ellas, porque estamos hablando de materiales, psicología, forma, la función, o sea, toda esta parte como sociológica, que eso lo aprendí mucho después, era como, no, ¿cómo voy a tomar todas esas decisiones? ¿Con qué información? ¿Quién soy yo? Entonces, ese challenge a mí me ayudó a después llegar a la industria o al trabajo que sea y decir, mira, así, 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 mira, podemos ver esto, y sí, ahí te diré, no lo sabía, pero sí es la agilidad mental del TDA. Claro. ¿No? O sea, y que sí es un privilegio porque sí mi neurodivergencia es muy operativa. Hay neurodivergencias que no son cosificables al mundo en el que vivimos. Exacto, en el momento y en la época en la que estamos, porque si hubiéramos vivido, el otro día estaba viendo que decían, bueno, pues si hubiera vivido en esa época que decían que las neurodivergencias se inventaron a partir de los 90, hay un señor que hizo una enciclopedia de 7 tomos de cierto tipo de hojas y creo que eran de helechos. O sea, eso viene de una neurodivergencia. Y es que eso es muy nuevo y han estado cambiando. Por ejemplo, bueno, Foucault, su gran libro, el de Foucault, es la historia de la locura en el medievo, y justo habla de cómo se veía la locura, ¿no? Cuando es una locura que es muy aprovechable, como la que tenía Da Vinci, venga, va. Pero cuando no, entonces te voy a relegar y te voy a hacer una pequeña lobotomía. A segregar de manera sistémica, ¿no? Entonces eso es lo que a veces sí es ese cuestionamiento o esa crítica de, mira, yo siempre pienso como, bueno, si criticamos el pasado, ¿cómo nos van a criticar en el futuro? Y creo que esa parte de la flexibilidad en nuestras maneras, en vernos, en entendernos que somos demasiado complejos, o sea, y que nos hemos hecho en estos como cajitas de discursos como, pues sí, del estereotipo, ¿no? Claro, porque cada quien es completamente diferente. Yo creo que nuestro cerebro está enchufado de una manera tan distinta como nuestras huellas digitales. O sea, no hay 2 personas que estén haciendo las mismas cosas. Y por eso no te van a servir las mismas cosas a 2 personas, aunque estén en un contexto. Yo, por ejemplo, les digo, a mí me encantaría darte un consejo que te sirva, pero no te va a servir igual a todas las personas. Porque me pasaba mucho al principio que llegaban de que dime qué hacer y yo, no, es que no es mi responsabilidad. Y es el tema de toma tu propia decisión, porque entonces si no la tomas tú, o sea, no sabes entonces qué onda con eso y te va a afectar. Eso. O sea, porque al final del día, ¿mi qué? O sea, vas a tomar mi consejo o lo que sea, pero pues yo estoy viviendo mi vida en mis cosas. O sea, a la persona que le afecta es a la que toma la decisión. Exacto. Y justamente hablando de eso, ¿hay algo que tú identifiques que te hayan dicho que tú no hiciste caso? Muchas cosas. Es que es eso. Me la vivo no haciendo caso a lo que me dicen. No, ya no. Híjole. Sí, no. Sí, no, porque ese sí te diré que es un constante contracorriente que a veces me es muy cansado, te lo voy a aceptar, de esto sí me cuadra, no me cuadra, sí es una regla, y también viene mucho de la creatividad y de entender ya, o sea, filosofía del diseño a mí me partió la cabeza de nuevo de justo saber la regla, o sea, la creatividad es mucho pensar fuera de esta caja de las reglas. Pero tienes que conocerlas. Pero tienes que saber las reglas para saber que estás rompiendo, porque no rompes nada más porque sí, como ignorante. Porque hay muchas cosas rescatables. Entonces, si vivir entre las reglas me cuesta mucho trabajo. Y no solamente digo reglas de
las reglas de la escuela o las reglas del No, las SAT reglas o de lo que todo. sea. No, estos discursos del género, del privilegio, de lo que debe o no, o sea, me costaba mucho el no te subas a los árboles porque traes vestido. ¿Yo qué? A ver, ¿yo qué? Porque yo tengo que cargar con la responsabilidad de que me van los calzones. Ya lo dije, ¿no? Claro. Y eso me ha llevado justo a que ahora lo hago más normal, de que no me cuesta tanto, pero cuando era adolescente era de, todo era un batallar de por qué estas reglas no me cuadran, o sea, no me hacen sentido, ¿no? Entonces No, y nunca iban a hacer sentido. y pues ahí vas, ¿no? O sea, vas como, esto sí, esto no. Creo que también es una cuestión, por ejemplo, en la cuestión de pareja, me ha ayudado mucho justo a no seguir las reglas. O sea, no seguir las reglas de, a mí no me cuadra el rito, me intimida mucho, o sea, no quiero, o sea, la verdad, hacer estas cosas que la gente me vea es como muy nuevo y ese es un espacio muy íntimo con alguien, no lo quiero compartir con nadie. Y me di cuenta de eso cuando iba a las bodas y decía, yo no puedo hacer eso, yo no quiero hacer eso. ¿Por qué lo voy a hacer si no quiero? Porque estoy dándole gusto a los demás del ritual en lugar de a mí. Y todavía no sé cuál sería el ritual porque lo estoy buscando, pero ese no es. ¿No? En el que he estado presente. Y hay cosas muy personales, por ejemplo, hablando de eso del rito, estábamos planeando nuestra boda con nuestra wedding plan y decía, no, es que eso es lo que se debe de hacer. Y yo, a ver, ¿de dónde surgió ese rito? ¿De dónde surgió? O sea, ¿por qué me voy a poner en esas circunstancias si no estoy contenta? Y, por ejemplo, son cosas muy personales. Por ejemplo, esto de cómo lo ves, cuestión del género, cuestión del privilegio, cosas que muchas veces no tenemos la oportunidad de platicar en el salón de clases, porque generalmente en el salón de clases... Bueno, no sé tú, pero yo estoy compartiendo, cada quien, ¿no? Es libre de que estoy compartiendo los temas de la clase, porque tengo 16 semanas o 16 sesiones o 32 sesiones en las que tengo un montón de cosas que les quiero compartir, entonces llego y me centro y me enfoco en, este es el tema de aquí y, por ejemplo, si hay cosas que los estudiantes van conociendo de mi personalidad y de mi persona, porque pues les estoy compartiendo la clase, ¿saben? Por ejemplo, el tipo de humor que tengo, saben el tipo de dinámicas que tenemos para la clase, cómo les llevo, el tipo de preguntas, lo que estoy buscando que hagan, el tipo de reacciones, lo que decías hace rato de experimentar. Pero a nivel personal, ¿tú qué tanto crees que te conocen tus alumnos? Ay, a veces un chorro. Fíjate que tengo un tema de los filtros. No, o sea, como que no tengo filtro. Bueno, a ver, no. Y luego nos preguntan más cosas. Tiempo. Voy a refrasear esto porque no es que no tenga filtro, sino hay cosas que otras personas consideran muy privadas que a mí no me importan. Y hay cosas que también por la cercanía de ser mujeres nos preguntan más. Ah, bueno, también. Sí, también. Haz de cuenta, por ejemplo, cuando yo empecé a ver lo de mi diagnóstico y demás, era de, no, o sea, sí lo digo en clase, o sea, tipo, porque sí se me va, o sea, que empiezo me llevo a una idea y luego ya no regresé. Entonces es de, oigan, ayúdenme. El podcast de 4 horas, ¿no? Porque eso va a pasar, ajá, exacto. Ahorita me estoy conteniendo un chorro de, a ver, sé que tengo, sí, por eso, ¿no? Pero la cuestión es que conforme fui avanzando en ser maestra, la verdad yo creo que todavía me siento muy novata de maestra y empecé en 2019. Wow. Y ya no son tan pocos años, o sea, ya llevo un rato. Sí. Pero tampoco son tantos como los colegas que tipo respeto y digo, hola, wow, ¿no? O sea, y que tienen como toda esta experiencia pedagógica y demás, ¿no? Pero el punto es que al principio, en esta parte de creatividad me di cuenta justo que toda la parte emocional era bien importante para que fuera... Es muy importante esa parte de la frustración y la resiliencia y que como te está contestando constantemente el problema, odias en algún momento el problema. Y luego no te das cuenta que estás contra el problema y más bien se lo avientas al compañero, ¿no? Entonces empecé a ver esas cosas y luego con filosofía también era de, a ver, o sea, ¿cómo nos estamos pensando? ¿Qué problemas tiene? O sea, empecé a ver otras partes de la experiencia del proceso de diseño que a mí me faltaron cuando me enseñaron cosas. Entonces yo las aplico mucho de, esta experiencia es así, o sea, les explico mucho esas partes, ¿no? De, el proceso es muy frustrante, te va a contestar, te va a hacer este framing. Cada vez que tú tratas de solucionar el problema te contesta y tú tienes que agarrar esas respuestas, pero esa es la primera vez que
lo encajonaste en algo y te contestó. Entonces tienes que avanzar a eso. Entonces todos esos procesitos que no quieren hacer me han enseñado mucho a verlos en ellos, ¿no? Y decir, mira, ahí está, aquí hay un hack, aquí hay un pedacito. Entonces sí yo creo que nos conocemos mucho y la otra cosa que pasa es Pero a que, nivel personal. Sí, es que mira, yo doy clases que son estudios y lo que pasa en los estudios que yo doy es que generalmente pues tienes que pensar en las personas a las que va dirigida la interacción o el artefacto. Entonces es ponerte mucho has estado ahí y eso genera mucha respuesta a la otredad. Y en esa otredad hay mucha vulnerabilidad y hay mucho bonding. Entonces sí creo que por eso a veces sí hay raza que dicen, no, y sí les digo también desde el principio de que necesito conocerte para ayudarte. Exacto. O sea, necesito, saber en qué parte del proceso creativo, porque hay raza que, mira, en la investigación es porque te atoras en la investigación, es porque te frustra leer, pero ¿por qué? Y volvemos a los porqués. Y son cansados y largos. O aquí en la parte de ideación, o en la carta de producción, o en la parte de juntarlo todo, o en la parte de administración, o en la parte de comunicación. O sea, hay tantas pequeñas cosas que necesitas llevar para llevar a cabo un proyecto, y eso lo estás enseñando. Entonces, yo creo que, sí me conocen muy personalmente, bueno, no sé a qué nivel, ¿no? Yo creo que mis personas más cercanas me conocen un chorro, pero sí empieza más increíble que a veces comparto cosas en 4 meses con personas que maybe no voy a ver, ¿no? Pero está chido. Está chido, Es un crecer, yo creo, y es un compartir creciendo. Y creo que si tú, bueno, al menos lo que yo veo que me funciona a mí es que como yo también me pongo en esa parte vulnerable, porque yo cuando empezaba clases era, bueno, ¿qué cosas chidas están de los maestros que me dieron clase, no? Y lo que quería como emular, ¿no? Y luego con el tiempo era es que si yo... No lo puedes replicar. No, pero ya me di cuenta que es no ponerme en una jerarquía de poder. Si hay una jerarquía de poder, sí, en una cuestión de que sí soy tu líder y sí tengo que llevarte de cierta manera, pero necesito escucharte a un nivel one-on-one. Y necesito que tengas esa confianza de que somos personas los dos. Exacto. Y yo también soy persona desde mis 40 años y tú eres una persona de tus 20. Y nada más entendamos que hay una diferencia y entendámonos desde ahí, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Si no me dices, yo no puedo adivinar. Pero eso también tiende a que mis clases son más desgastantes. La raza a veces sí ya me da la vuelta porque dice, no, es que... Porque pues a final del día te estás interpelando mucho contigo mismo, conmigo. Porque yo te voy a hacer preguntas de... Esto se puso muy deep, muy rápido. Filosofía. Mira, sí, yo no puedo no ser deep tan rápido. Es que filosofía me rompió. Me rompió en segunda vez. Vamos a hacer una dinámica. Ándale. En la que yo te pregunto cosas, muchas preguntas. Y tú me respondes con la primer palabra o 2, 3 palabras que vengan a tu mente. Okay. Vamos a intentarlo. Poquito. Si te tienen que censurar esto, lo censura. No, quién sabe, ¿no? Tengo miedo. ¿Cuál es tu color favorito? ¡Ay, qué censurado! Azul. Azul, sí. ¿Tienes mascotas? 2, perro y gato. ¿Qué son? Ajá, ¿cómo se llaman? Vainilla y Margarito. No le puse a Margarito su nombre, es el gato. Sí, no, yo no voy a tener responsabilidad. Una palabra. ¿Película o serie favorita? Los Simpson. ¿Frase favorita? También somos lo que hemos perdido de Iñárritu. Oh. No, mira, siempre se me pone la pechinita con esa frase. ¿Comida favorita? Depende de... Ajá, no. ¿Bebida favorita sin alcohol? ¿Limonada? ¿Bebida favorita con alcohol? Cosas con mezcal, todo con mezcal. ¿Tu snack favorito? Depende. Es que sí depende, porque a veces ya no quiero, ya me harto porque comí eso 3 años, ¿no? ¿Tienes un museo que sea tu favorito? ¿O una galería? Qué difícil. Es que, ¿sabes qué? Me di cuenta que habemos muchas personas, profes, que nos encantan los museos. Ay, claro, pues somos ñoños todos. Fíjate que el de diseño que está en Ámsterdam se me hace... como ese combo entre arte, instalación, pero diseño industrial que generalmente siempre me lo dejan ahí de, pues una sillita, ¿no? Sí. ¿Un día que nunca olvidarás?
Una vez que fui a un festival con mi pareja, eso es como un combo de muchos festivales. Ok. ¿Cosas que te hacen enojar? Muchas. Ay, medio funable, o sea, por ejemplo, sí tengo un tema con la eficiencia. Si no es eficiente me molesta, la injusticia también un poco. ¿Por qué no lo hicieron bien? Mejor no lo hagan. Me ha ayudado mucho ser profe. Mm. Me quitó esa parte de godines de todo perfecto y todo tiene que salir. Si te fueran a regalar algo, ¿qué te gustaría que te regalaran? No me regalé nada, no me gusta que me regalen cosas. Qué fuerte. Sí, no. Trabajo que nunca harías, legal. Cabe destacar la legalidad. Me encanta que ya tuviste otras respuestas. Que no haría. Ajá. Ay, todo lo político y abogado y esas ondas. ¿Un hobby que ahorita te guste mucho? Fanzines. Sí, los fanzines están chidos. Vean más. Más cosas por venir. ¿Gusto culposo? El pop de los 90s. Sí, no lo escucho con nadie, o sea, lo escucho yo sola, sí. Sí, Fey y Mercurio, sí, claro, cuando vayas al karaoke, está en mi lista de las cosas que voy a poner para los demás. ¿Qué dejaste de hacer y te gustaría retomar? Es que no me gusta retomar, pero... No me gusta tomar, no es cierto. No, me gustaba mucho la fotografía y tengo un archivo desde el 2006 de mi primera cámara digital. Ok. Pero cuando se vuelve popular, me nefasté bastante y ya lo dejé. ¿Por qué pasa eso? A mí me gusta algo. Cuando la gente lo empieza, lo que sea, hobby, cosas, tendencias, ya no lo quiero. Ya no lo agarro. Porque se lo choteó. destroza. Porque ya se vuelve ya todo. Okay. Y también creo que como ñoño estás como en la curva del early adopter. Pero depende. Pero sí, yo soy de early adopter. Sí, mucho. Sí, antes de que suceda algo, yo lo pruebo, de que yo soy el grupo de testeo, me encanta. De cosas, de ropa, pero ya que ya todos ya es como que, ya. Sí, creo que estoy en nada de ya dejar redes sociales, de que ya me aburre, ya es como, más bien como, es trabajo. Es trabajo. Y si pudieras hablar con la Mafer que no sabía que era neurodivergente, una cosa, ¿qué le dirías? Ay. Sí, que no se enojara tanto. Más chilaquil. Sí, que el enojo da cortisol y que luego vamos a tener unos problemas en el futuro con el cortisol y que lo estamos resolviendo ahorita y hubiera estado más chido en los 20. Oye, ¿y hay algo que la gente asuma de ti cuando sabe que eres neurodivergente y que no es verdad? Cuando sabe... Fíjate que no me ha pasado tanto como que... Porque luego está el estigma de no lo digas a nadie o que la gente piensa que esto y que el otro. Mira, creo que como me enteré tan tarde en mi vida, me vale tanto. Si hablamos de la... Creo que más bien ahí entienden que los interrumpo un chorro, creo que ahí más bien es al revés. Creo que si no me conoces, más bien me ve... O sea, por ejemplo, creo que la neurodivergencia me ayuda mucho a veces soy muy tajante. O sea, tajante de... directa, o sea, a ver, no te voy a dar un rodeo, esto es lo que es y ya, ¿no? Entonces, y a veces eso se siente o lo perciben, o me han comentado que lo perciben que soy muy, ¿cómo? La palabra que no es la incorrecta, muy sangrona. ¿Y hay alguna persona que te haya apoyado o que tú sientas que te haya dado de su apoyo en este proceso de descubrir la neurodivergencia y vivirla? Fíjate que está bien chido. Creo que, bueno, para empezar, todos mis amigos de hace más de 20 años son neurodivergentes. Empecemos por ahí, ¿no? Entonces ya creo que ya estaba muy cómoda en esa neurodivergencia, por eso no me interesaba el diagnóstico, o era de, mira, soy rara y ya. Seamos raros juntos. Sí, es que ese era eso, o sea, mira, solo rarito, y por eso cuando llegas a la universidad y estás con tus raros, pues ya está todo cool, ¿no? Y no te preocupas tanto. O cuando trabajas en un ambiente donde todos somos bien intensos. Sí, nada más, por eso luego hay que tener como grupos diferentes, para que sepas cómo está la onda, ¿no? No, y aparte también hay neurodivergentes en todas partes, ¿eh? Ah, claro, en ingenierías, en medicina hay muchísimos también. Yo creo que ahí también es un nicho cañón de ambos, porque justo necesitas mucha capacidad de eso, o sea, de pensar flexiblemente y pegar cosas y justo
de ser, de tener pensamiento divergente y pasarlo a pensamiento convergente. Ujú. Es que lo acabo de aprender y es como, acuérdate bien. Y la pregunta era... ¿Hay algún momento único? Muy bien. No, que que se me ayudaban, ¿no? Que se me ayudaban. alguien que te apoye. La neta, pues te digo, mi círculo social, aquí la raza también es bien chida, Laura empezamos a trabajar aquí, somos muy chidos. Obviamente mi terapeuta es la mejor terapeuta que me pude haber conseguido, o sea, es especialista en morras, especialista en neurodivergencia, especialista en creativos. Muy bien, de nicho. Sí, no. Yo sí creo que es muy, muy valioso el tener un terapeuta Sí. en la vida en general, independientemente. Sí, definitivo, o sea, creo que todos estamos muy dañados. Bueno, el mundo está muy rotito, o sea, y creo que cuando entendemos que todos estamos rotitos, ya creo que es un poco más chill, ¿no? Y ahí tú puedes describir o nombrar un momento, una experiencia que tú vivas como neurodivergente, que sepas o te imagines que las personas que no tienen neurodivergencias no las viven igual o las disfrutan tanto. Sí, o sea, por ejemplo, creo que como neurodivergente tienes que notar como que hay cosas que sí te generan ciertas crisis, o sea, y también depende cómo está tu estado emocional. Claro. O sea, por ejemplo, me encantan los festivales, pero una vez fui a Iguanas y sí, casi me da un ataque como de pánico de había tanta gente que me tengo que salir ya. Oír la electricidad, qué molesto es. Por ejemplo, en terapia me di cuenta, eso sí me hizo bien raro, el TDA es que pones atención a muchas cositas. Ajá. Entonces, Hay una falta de un filtro en todo lo que pones atención. Entonces pones atención en múltiples cosas, que hay personas que pueden poner atención en 2 y nosotros ponemos atención en 15 al mismo tiempo. Por eso es tan agotador. Sí, y por eso eres como un Sherlock Holmes bien raro, porque sabes cosas, pero a veces no sabes cómo sabes eso. Pero luego vas pensando todo junto y dices, sí, claro. Noté que justo yo veo todas las cositas, me cuesta trabajo ver el panorama completo como en panorámico. Interesting. Sí, entonces ahora trato de verlo en panorámico y es como muy chido porque como mi cerebro ya se codificó así, ahora lo estoy codificando nuevo y es de, mira, ahora se ve, veo en panorámica y es muy novedoso. Veo el mundo completamente distinto. Sí, está chido. Está interesante. Yo nunca me he puesto a ver cómo ve el mundo. Me ayudó neurodivergentes, la neta, meditación se ayuda mucho. A mí me ayudó mucho como a calmarme, a respirar, a estar presente, porque pues como estás pensando tantas cosas, a veces vives en tu cabeza de, uy, si hacemos esto, y si no sé qué, y uy, esto. Qué bien se vería. Qué bien se vería. El storytelling, uy, y resuelves muchísimo, pero también está el story doing. Te pierdes de estar viviendo lo que está ahorita aquí. Claro. Entonces, aguas, meditación, está chida. Pues me encantó, me dejó pensando muchas cosas. Qué bueno. Va a requerir una continuación en los comentarios, en los mensajes, en tenerte otra vez platicando, adentrándonos en otro tema. Yo bienvenida, yo me encanta. Yo bienvenida, yo encantada. Yo me doy la bienvenida. Uy, venga. Sí, mira, ese tipo de cosas incómodas también me pasan muy seguido de las palabras, sí, pero no te preocupes. El otro día me dijeron que me querían decir qué gusto contar contigo y me dicen, qué gusto contar conmigo. Yo sí, me da mucho gusto contar contigo. No era contigo, yo sí, ya sé. Todos juntos, ya. Yo conmigo, tú contigo. Oye, y para cerrar, ¿qué consejo le darías a los creativos neurodivergentes que nos están escuchando? Búsquense a su gente. Creo que ese es el 101. Sí, busquen la gente que les da, o sea, que los potencia, que los entiende, que los escucha, que se ríen juntos, que son estas personas locas juntas. Uh-huh. Vamos a cerrarlos juntos. Sí, pues es que el otro día platicaba con una amiga y dice, es que creo que en nuestra época se puso mucho esa etiqueta del ser raro. Y era como algo negativo, de que, el raro, la rara, la rarita. Dice, y de todos modos, al final todos tenemos rarezas que nos hacen únicos. Yo, por ejemplo, evitaba mucho la niña de los plumones. Como que cuando estaba de que, no, o sea, de que, el año, y yo, no, ahora lo digo con un orgullo de, la neta, sí, y me encanta, y mira, te puedo decir papeles, y mira, a ver, ¿qué quieres?
¿no? Yo les digo a las alumnas, ¿se acuerdan de la niña de los plumones? Bueno, se hizo grande y ahora es su maestra. Es la maestra de los plumones. ¡Jas! Y saco mi caja de plumones. Sí, y me divierte mucho, no sé, es como genuinamente es esa parte que te hace muy feliz desde niña y que no has perdido. Y creo que eso es muy bien valioso de que, o sea, yo sí ahora, antes ni la cuidaba. Era lo que te iba a decir, ahora la cuidas como un tesoro, sí. Por eso se me hace lo lindo de tu consejo. Acompáñense de gente que también les ayude a preservar esas cosas, porque esas cosas se pueden apagar y esas cosas se pueden perder. Y a veces te pasan unas oleadas de la vida. Mira, una colega dice, es que a veces la vida te agarra y ni te traes ropa puesta, o sea, nada más te dio 3 revolcadas. Entonces, esa raza es la que te ayuda en esos momentos, ¿no? O sea, y sí, solo no se arma, ¿eh? Uh-huh. Y cosas más chidas, menos. Claro, entre más se pueden hacer proyectos mucho más interesantes. Y si alguien quiere saber de tus proyectos, conocer tu trabajo, contactarte, ¿dónde te pueden encontrar? En fernanda.marquez@udem.edu. Ok, mándenle un mail. Ella lo hizo personal. Sí, no sabía que sí, no. Sí, no, por ahí está bien, sí, por ahí está bien. O me pueden encontrar aquí en la institución, me pueden buscar, y ahí son los medios oficiales. Sí. En general tengo esta división un poco de mi vida personal y privada. ¿Está bien? Sí, un poco, ¿no? Entonces, es que tenemos diferentes áreas. Sí. Uh-huh. Entonces sí, a mi mail y aquí. Pues, esto fue No Me Dijeron. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Y si algo de lo que escuchaste el día de hoy conectó contigo, te inspiró, compártelo con alguien que sepas que lo necesite. Recuerda que también puedes encontrar estos episodios en TVUDEM, en YouTube y en Instagram nos encuentras como No Me Dijeron Podcast, donde compartimos clips, behind the scenes y recursos para tu vida creativa. Nos escuchamos en el próximo episodio y acuérdate, hay cosas que nadie te dijo, pero aquí las estamos reescribiendo juntos.